¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañe. Pues ha generado mucha controversia, mucha polémica por este encuentro de Mario Delgado, secretario de Educación Pública, con los integrantes de ConMéxico, este grupo de empresas que desde hace mucho tiempo han influido, han jugado un papel activo en políticas públicas, incluso en materia de salud, y han impactado sin duda alguna la vida de adultos y de menores con consecuencias dramáticas en enfermedades como la obesidad o incluso la diabetes. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no hubo ningún tipo de acuerdo con estas empresas por parte del titular de Educación Pública. Sin embargo, días antes, la misma Secretaría de Educación pues había dado a conocer precisamente acuerdos con estas empresas para potencializar el mensaje de alimentación saludable. ¿Se puede confiar en estas empresas? ¿Qué es con México? ¿Qué está pasando en este marco? Voy a platicar, por supuesto, con el gran analista del Poder del Consumidor, Alejandro Calvillo, a quien saludo con muchísimo gusto. Alejandro, siempre un placer, un honor compartir contigo. ¿Cómo estás? Igualmente un honor, Jesús. Muy bien, Oye, aquí pues estamos. muchísimas gracias. Oye, pues yo de entrada te preguntaría para que la audiencia sobre todo lo tenga muy, muy claro. ¿Qué es con México? ¿Cómo ha influido con México? ¿Por qué hay que denunciar muchas veces la participación de este grupo de Conméxico y de otras empresas en las cuestiones políticas, en las cuestiones públicas, en materia sobre todo de salud en un país como el nuestro? Bueno, con México históricamente ha sido una agrupación de empresas, principalmente de empresas de la comida ultraprocesada, este, bueno, que productos ultraprocesados, no le podemos decir comida, ¿no? Se puede comer, pero no son alimentos. Están ahí las grandes corporaciones, no las pequeñas. Y igual de bebidas azucaradas, de bebidas endulzadas, ¿no? Coca, PepsiCo, Nestlé, Kellogg's, Bimbo, todas estas empresas que en realidad a nivel mundial son un grupo muy pequeño que han ido transformando, deteriorando los hábitos alimentarios en todo el mundo. Ahorita los datos que existen, las investigaciones publicadas en revistas científicas que estudian el consumo de ultraprocesados, impactos en la salud. Ahorita son cientos de investigaciones que van encontrando una relación directa, ¿no? Entre el consumo de estos productos y los daños a la salud. Entonces, desde antes, ¿no? Primero surgió toda la evidencia que tenía el consumo de estos productos con el sobrepeso y la obesidad, ¿no? Entonces, todas las políticas que se estaban recomendando por la Organización Mundial de la Salud desde el año 2000, pero específicamente, digamos, desde el 2005, son políticas para reducir el consumo de estos productos. ¿Y qué hace con México? ¿Y qué hacen las empresas como las del tabaco, como las del alcohol? ¿No? Se agrupan y ponen mucho capital para hacer una estrategia que muchos la vinculan a la estrategia que siguió la industria del tabaco durante muchos años. Hay que recordar que los daños del tabaco, este, pues fueron reconocidos y no se pudo hacer ninguna regulación hasta como 20 años después. Y eso significó cientos de miles de muertes, ¿no? Por estas estrategias de la industria del tabaco. Bueno, pues con México ha llevado las estrategias principales en nuestro país para bloquear las políticas que ya le recomendaban a México desde hace muchos años los organismos internacionales y también instituciones nacionales, y pues el cabildeo dentro del Congreso, este acercamiento justamente con los funcionarios públicos, este, y incluso con el poder judicial, ¿no? También. Entonces, y con México no solamente ha tenido ese impacto a nivel nacional, sino a nivel latinoamericano. Hay por ahí un documento que firma la Alianza Latinoamericana de la Industria de Bebidas y Alimentos, ALIAB, son las siglas de esta agrupación, donde se pronunció en contra de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, toda la industria de alimentos, las grandes corporaciones, ¿no? De alimentos y de bebidas, se pronunció cuando la OMS dijo hay que frenar esto y empezó con las recomendaciones de bajar el consumo de azúcar. Sale la LIAD y declara que no,
que esto no tiene ningún sustento científico, ¿sí? Y quien manejaba la LIAB, a mí me lo dijeron empresarios de Chile, que no estaban a gusto con la LIAB, que llegara a esos extremos, me dijeron que maneja la LIAB es con México. Y quien manejaba con México, por lo menos hasta ese momento, era Coca-Cola FEMSA, ¿sí? Y el principal actor ahí era Jaime Saludowski, que hay que ver porque era parte de estas puertas giratorias. Jacobo Saludowski había sido, perdón, no Jacobo, este, Jaime Saludowski, Jacobo era el periodista, ¿no? Jaime Saludowski había sido subsecretario de Economía y fue quien encabezó el grupo de trabajo para pactar el primer tratado de libre comercio, ¿sí? Entonces, en ese tratado de libre comercio, pues le brindó a toda la industria, a las corporaciones internacionales, la entrada ya sin ningún tipo de barrera a nuestro país, ¿no? En todos los términos, ¿no? De mercado, de inversiones, de todo, ¿no? Entonces, y de ahí, pues, obviamente, con todos los favores que se les dieron, pues lo contrataron para estar al frente. Acaba de dejar hace poco la, eh, la presidencia de Conméxico, ¿no? Pero, pues, todos los antecedentes, Jesús, es los primeros lineamientos para escuelas de 2010. Ahí están los comentarios públicos, porque se hizo una consulta pública por lo que era la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, se pusieron a consulta los lineamientos y ahí están las empresas de Conméxico diciendo que era anticonstitucional proteger, garantizar alimentos saludables dentro de las escuelas, cuando México ya estaba en los primeros lugares de obesidad y sobrepeso infantil, ¿no? O sea, realmente yo digo que son políticas criminales, porque en última instancia hay daños en salud, ¿no? Y en este momento la mayor causa de enfermedad y muerte son esto que le llaman los determinantes comerciales de la salud. La comida chatarra, ¿no? Las bebidas endulzadas, el tabaco y el alcohol. Esos tres son los principales causantes de enfermedad y muerte en México actualmente. Oye, entonces este encuentro, reunión que dice Mario Delgado, solamente me senté para explicarles de qué iba a ser el proceso. Pues sinceramente no te sientas con el lobo en el gallinero, ¿no? Es abrirles completamente la puerta, Sí. aunque sea en ese sentido. Y cuando ellos te hablan de que van a promover, pues sinceramente suena a que lo que van a promover son sus propios intereses, como siempre. Bueno, hay comunicados, ¿no? El propio comunicado de la SEP y de Mario Delgado después de la reunión, y también en las páginas de estas empresas, donde sí llegaron a acuerdos. Llegaron a acuerdos de donar básculas, ¿no? Llegaron a un acuerdo de elaborar materiales para las escuelas. O sea, imagínate. Eso no, para mí me vuelve a Josefina Vázquez Mota cuando era secretaria de Educación Pública haciendo un acuerdo con Coca-Cola para que entrara a la escuela con un programa llamado Movimiento Bienestar y unas semanas de diferencia un acuerdo con PepsiCo para entrar con un programa que se llamaba Vive Saludable, poniendo un software en las computadoras de las escuelas para enseñarle a los niños, ¿no? Formas de vida saludable. PepsiCo, ¿no? O sea, ese absurdo vino con Vázquez Mota, ¿no? Bueno, a mí me recuerda, no llegando a ese extremo, pero cualquier regulación a nivel de los alimentos en la escuela, si es débil, lo han dicho estudios, es como si no hubiera regulación, ¿no? Si tú abres un hueco ahí, ya penetró todo. Entonces, no solamente eran documentos, sino también ahí escribe el secretario de Educación que van a hacer investigaciones sobre el tema de la alimentación escolar, ¿no? Que va a ayudar a hacer la política pública dentro de las escuelas. Ya sabemos esas investigaciones Coca-Cola ha pagado millones de dólares y eso se denunció públicamente en el New York Times, ¿no? El, eh, y se lo pagó una organización que fundaron que se llamó algunos científicos de universitarios
se llamó Global Energy Balance, ¿no? Como el balance global de la energía. Y estos se fueron sobre la línea, no importa lo que comas, lo que importa es cuántas calorías consumes y cuántas gastas, ¿sí? Es un tema de persona, no es un tema de la empresa y no es un tema del producto. No hay productos buenos ni malos, ¿no? Ese discurso se lo oímos, venía de las empresas, pero se lo oímos también a los funcionarios públicos, ¿no? Entonces, pues estas empresas que forman parte de Conméxico y con México mismo, pues han sido el principal obstáculo para implementar las políticas, ¿no? Al interior de las escuelas, la regulación de la publicidad, el etiquetado, ¿no? Lo hemos vivido nosotros que llevamos ya casi 18 años en esto. Como dices, han pagado. Sí, a mí cuando lees que van a aportar información o algo, pues ustedes mismos lo han denunciado muchas veces, pagan estudios totalmente maniqueos, estudios totalmente tramposos, estudios en donde dejan fuera su responsabilidad y como bien señalas, Alejandro, lo quieren dejar todo como que es una decisión personal, aun y cuando el bombardeo mediático, la definición de personajes y muchas otras cosas que ustedes nos han aportado en conocimiento, pues ayuda a entender precisamente la forma en cómo ellos operan y la forma en cómo ellos dañan a una sociedad. Y en ese marco yo te pregunto, ¿tú ves un retroceso con lo que se había logrado en los últimos 6 años? En ese sentido, ¿qué pasa con el etiquetado? Entiendo que tiene que haber nuevas formas en el etiquetado. Había una denuncia también respecto al horario de transmisión de estos productos por parte de Cofepris. ¿Qué está pasando con todo este rubro? Sí, digamos que pasaron cosas, eh, eso que llamamos en nado sincronizado, ¿no? O sea, primero, antes de esto, la reunión con México, se filtró un documento interno, que no parece un documento final, pero sí un documento interno de Secretaría de Educación Pública, donde ya se planteaban reformas a los lineamientos que se acaban de publicar, y muy peligrosos porque establecían ahí diluir la responsabilidad que está ahorita en la autoridad escolar. ¿No? La querían diluir. Eso pasó en los lineamientos 2010, 2014. No era clara quién era la autoridad, o se hablaba de un comité escolar donde había representación de padres de familia y no se, o sea, no había sanciones, ¿no? Ahorita es clara la responsabilidad y hay un proceso, no inmediato, pero sí hay un proceso de actas administrativas y de posibles sanciones, ¿sí? Bueno, ese documento circuló y pues nos alertó, ¿no? Es decir, otra vez, ¿no? Otra vez meten ahí un cambio pequeñito y todo se viene abajo, ¿no? O sea, no tener una responsabilidad por parte de la autoridad escolar es que todo se venga abajo, porque no se cumple, no hay sanciones, no hay nada. Al mismo tiempo, se pone en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria a consulta pública unos lineamientos para la publicidad de alimentos y bebidas, ¿sí? Actualmente tenemos unos lineamientos operando que establecen 5 horas entre semana, de 2:30 a 7:30, entre lunes a viernes, que en la televisión no puede haber anuncios de estos productos. Ahí es donde están los programas dirigidos a niños. 5 horas semanales y en fin de semana es como de 7 de la mañana a 7:30 de la noche. O sea, es un buen periodo de tiempo que no puede haber esta publicidad. ¿Sí? Bueno, los lineamientos que se pusieron a consulta, supuestamente elaborados por Cofepris, porque es a quien le corresponde, establecían la reducción de 5 horas entre semana a 2 horas, de 8 a 10 de la noche. Y los fines de semana también, de 12 horas y media se reducía, ¿no? A 2 horas. Entonces, pues saltamos nosotros y dijimos, ¿qué está pasando? Y lo curioso, lo más raro de todo esto es que se pone en consulta pública y los comentarios se van subiendo. La industria empezó a subir porque no quiere nada la industria. Había algunos puntos interesantes dentro de esos lineamientos, pero al reducir el horario, todo se te viene abajo, ¿no? Y apareció un comentario de Cofepris pidiendo que se bajara.
el documento. Entonces, ¿cómo un documento que fue elaborado por Cofepris, a los pocos días Cofepris está pidiendo que se baje? No lo entendimos. De repente volvimos a ver y no estaba ese comentario. Salimos en una conferencia de prensa y pedimos que se bajara eso y después aparece nuevamente el comentario. Entonces ya no sabes qué está pasando, no sabes quién hizo eso, pareciera que no fue Cofepris, ¿sí? Y mañana mismo se instaura el grupo de trabajo para revisar el etiquetado que tenemos actualmente. Un etiquetado que hubo grupos de trabajo, hay actas firmadas, participó la industria, participamos todos, participó la Organización Panamericana de la Salud, el Fondo de Naciones Unidas por la Infancia, ¿no? Un proceso muy serio donde quien llevaba el grupo de trabajo decía, cualquier propuesta que hagan sobre los numerales a discutir, ¿sí? Me tienen que dar la evidencia científica. Si no me dan la evidencia científica, esto no avanza, ¿no? Y así avanzó a lo que tenemos ahora, que es un etiquetado reconocido por la Organización Mundial de la Salud, que ha servido de ejemplo para Argentina, que ahora mi ley lo está debilitando, pero sirvió de ejemplo también para Colombia, ¿no? Entonces, viene la revisión y cuando se llama a esta revisión, cuando se pone el documento para llamar a la revisión, viene de que eh, este etiquetado ha llevado etapas, ¿no? Primera, segunda etapa ya se cumplieron, queda una tercera etapa. Y dice, según estudios de salud, no de Cofepris y de economía, la primera y la segunda etapa han funcionado muy bien, pero la tercera se ve que no es necesario. Y nada más se va a discutir tal numeral, ¿no? Entonces eso pues responde a intereses de la industria. Y hay estudios del Instituto Nacional de Salud Pública que han evaluado el etiquetado y le ven varias mejoras. ¿No? Por ejemplo, los productos que son circulares, como las bebidas, ¿no? De repente se lo ponen atrás de tal manera que vas y los anaqueles los, los ponen, los acomodadores ponen para que no veas el etiquetado. Los cereales le ponen dos frentes. O sea, que ves un cereal, hay muchos cereales que la parte de atrás es igualita a la de enfrente, Sí. ¿no? Entonces, en una tienen los sellos y la voltean del otro lado. Después la leyenda, porque han dejado de hacer azúcar, usar azúcar y meten edulcorantes no calóricos, ¿no? Que ya se está descubriendo cada vez más que no son recomendables. La OMS ya tiene un reporte sobre esto, no lo recomienda, ¿no? Entonces se logró poner una frase de que contiene edulcorantes no recomendable para niños. Cuando no hay sellos octagonales, esto lo ponen de un tamaño tan chiquitito que no lo puedes leer, ¿no? Entonces, bueno, son ejemplos de lo que se tiene que mejorar del etiquetado, que justamente nosotros aprendimos del etiquetado de Chile, que fue el Ujú. primero, ¿no? Y ahora los colombianos aprendieron mucho y los argentinos aprendieron de nuestro etiquetado. Entonces las cosas que empezaron a fallar aquí, ya en su regulación, pues que los productos que sean circulares tienen que tener los sellos donde está la marca, ¿no? Del producto. Entonces, esto de que aparecieran estas tres cosas casi simultáneamente, pues lo vemos como una estrategia de la industria. Ahora, referido a las escuelas, realmente la intervención de Claudia Sheinbaum, de la presidenta, fue muy buena, ¿no? Sabemos que ella dijo que Mario Delgado se había reunido con la industria para explicarles, ¿no? La regulación en las escuelas. Pues era la salida que podía tener la presidenta y la llamada de atención a Mario Delgado, ¿no? O sea, porque sí estaba proponiéndoles acuerdos, pero ya con lo que dijo la presidenta, esos acuerdos ya no pueden ir adelante. Y seguramente va a haber, pues, indicaciones para que esto no vuelva a ocurrir, ¿sí? Entonces, da esperanzas esa parte, y bueno, creo que, pues, vamos a ver cómo se da lo demás. Creo que hay señales en salud de que
de que sí se están interesando en en respaldar estas regulaciones que ya están, ¿no? Entonces, tengo esperanzas, ¿no? Hay peligros porque sí hay, pues, siempre se infiltran en algunas dependencias, pues algunos actores muy vinculados a los intereses empresariales. Pero creo que la señal de la presidenta es muy buena. Es decir, que se podría decir que les paró el negocio casi, casi, Alejandro. Pues yo creo que sí, o sea, yo creo que les dijo, cuidado, ¿no? Aquí no, estas cosas no se negocian, ¿no? Y no puede haber este conflicto de interés. Nosotros, o esta interferencia, en este caso, pues no es conflicto de interés. Pero estamos trabajando en eso. Ahorita, justamente en la mañana, tuvimos en el Senado un foro sobre el tema de conflicto de interés en el legislativo. Pero conflicto de interés pues, se da en el legislativo, en el poder ejecutivo y también en el poder judicial, y hay muchos ejemplos, ¿no? ¿Cómo evitar eso? Finalmente te lo preguntaría, Alex. ¿Cómo evitar eso? ¿Cómo evitar ese conflicto de interés cuando hay muchos legisladores de repente que se sientan a comer con los directores de tales empresas, que de una u otra manera aportan a sus actividades y demás? ¿Cómo regulas ese conflicto de interés en este punto? Mira, yo creo que justamente estamos encaminados en el legislativo a eso, a tratar de regular. Es muy difícil, ¿no? Hay cosas que sí se pueden regular, ¿no? Eh, Pongo un extremo, hay conflicto de interés, este, incluso no necesariamente cuando alguien está vinculado con las empresas o tiene familiares cercanos en las empresas o participó en esas empresas. Yo digo que hay conflicto de interés incluso ideológico. O sea, cuando llegan legisladores a la Cámara de Diputados o al Senado, que ideológicamente piensan que para el beneficio de la población, primero están los intereses privados, entonces estamos ahí ya perdimos, ¿no? Y después también vienen de un mundo donde toda la información que están recibiendo es de ese sector, ¿no? Lo hemos visto con los vapeadores, lo vimos ahorita eh, con el presidente del PAN, ¿no? Hablando de los transgénicos, o sea, no tenían ni idea de lo que estaba hablando, ni idea, ni idea, en lo más mínimo. Era el script que le pasan las empresas. Y no dudo que algunos se la crean, ¿no? Hay gente con mala fe, hay gente que tiene intereses pues, materiales de poder, incluso pues que ven su carrera política muy buena si tienen el apoyo de las corporaciones, ¿no? Pues, hay dinero para campañas políticas, hay dinero para posicionar en ciertos medios de comunicación, ¿no? Y atacar a los adversarios. O sea, hay mucho dinero en estas corporaciones para favorecer a alguien que quiera hacer una carrera política. Mi querido admirado Alejandro Calvillo del Poder del Consumidor, siempre es un verdadero honor escucharte y aprender de ti. Te agradezco yo muchísimo estos minutos para nuestra comunidad. Muchas gracias a ti, Jesús, y acá estamos.